Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una noche mágica, un salón lleno de emociones y una declaración que nadie esperaba, Cenk Torun conmovió a todos con las palabras que dedicó a Maasine en su cumpleaños. Lo que comenzó como una celebración entre amigos se convirtió en uno de los momentos más comentados del año. Los testigos aseguran que hubo lágrimas, sonrisas y un silencio absoluto cuando Cenk tomó el micrófono. Según fuentes cercanas, el actor había preparado este discurso durante días, buscando las palabras justas para expresar lo que sentía. La relación entre Cenk y Maasine ha pasado por altibajos, rumores y malentendidos, pero nada había sido tan directo y emocional como lo que ocurrió esa noche. En medio de las luces doradas y la música suave, Cenk comenzó diciendo con voz temblorosa, a veces el amor no necesita grandes gestos, solo verdad. Y la verdad es que tú cambiaste mi vida. Maasine, visiblemente emocionada, intentó sonreír, pero no pudo contener las lágrimas. Los presentes relatan que ella tomó su mano y le susurró algo al oído, aunque nadie logró escuchar las palabras exactas. Lo que sí fue evidente es que entre ambos se creó una atmósfera especial, como si el tiempo se hubiera detenido. Cenk continuó su discurso diciendo, hoy no solo celebro tu nacimiento, sino también la suerte de haberte conocido. No importa cuánto hayamos fallado, porque incluso en el silencio, tú sigues siendo mi inspiración. Las redes sociales estallaron apenas se filtraron los primeros videos del momento. Los hashtags @Cenk Maasine y @Discurso del Año se convirtieron en tendencia en pocas horas. Los fans, conmovidos por la sinceridad del actor, comenzaron a enviar miles de mensajes de apoyo. Muchos comentaron que era la primera vez que veían a Cenk tan vulnerable y auténtico frente a las cámaras. Se notaba que hablaba desde el corazón, escribió una seguidora. Otro comentario destacó, no fue un discurso, fue una confesión de amor. Mientras tanto, Maasine se limitó a publicar una historia en su cuenta con una simple frase, algunas palabras se sienten más que 1000 abrazos. Esa breve declaración encendió aún más los rumores sobre una posible reconciliación. Fuentes cercanas aseguran que, tras la fiesta, ambos se quedaron conversando a solas en el jardín del hotel, lejos de las miradas y los flashes. Uno de los asistentes reveló, no hubo besos ni promesas, solo una conversación honesta y muchas miradas. El discurso de Cenk no solo fue una demostración de amor, sino también una catarsis personal. En un momento clave de su intervención, dijo, aprendí que pedir perdón no te hace débil, te hace libre. Y esta noche quiero ser libre contigo. Esas palabras desataron un aplauso prolongado y sincero. Maasine, con los ojos brillantes, se acercó y lo abrazó en medio de los aplausos. Las imágenes de ese instante recorrieron los portales de espectáculos de Turquía en cuestión de minutos. La noche avanzó entre risas, música y emociones contenidas, pero todos coincidieron en que algo había cambiado entre ellos. Después de aquel abrazo que parecía contener años de silencios, Maasine y Cenk permanecieron juntos el resto de la velada. Según los invitados, ella no se separó de su lado ni un instante. No hacía falta hablar, sus miradas lo decían todo, comentó una periodista que asistió al evento. En las imágenes difundidas más tarde, se les ve bailando lentamente mientras la banda tocaba una versión acústica de Ask Laftan and Lamaski. Durante ese baile, una cámara captó a Cenk susurrándole algo al oído. Maasine sonrió, cerró los ojos y apoyó su cabeza en su hombro. Ese gesto bastó para que las redes sociales explotaran una vez más con teorías sobre una reconciliación definitiva. Algunos medios incluso aseguraron que la pareja podría haber retomado su relación semanas antes en secreto. Sin embargo, otros sostienen que lo ocurrido fue un impulso del corazón, un reencuentro emocional más que romántico. A la mañana siguiente, los titulares inundaban los portales digitales, Cenk Torun abre su corazón ante Maasine, una noche de lágrimas y amor, el regreso inesperado de una historia que parecía terminada. Los periodistas acamparon frente al hotel esperando alguna declaración,
pero ninguno de los dos habló. Solo horas después, Maazine compartió una imagen del amanecer con la frase, los nuevos comienzos también nacen del perdón. Ese mensaje fue interpretado por los fans como una confirmación de que entre ellos aún existía algo más que nostalgia. En cambio, Cenk optó por el silencio, aunque un amigo cercano reveló a los medios que el actor había pasado los últimos meses reflexionando profundamente sobre sus errores. Cenk no quiere repetir el pasado. Lo que sintió esa noche fue real, pero está decidido a ir despacio. Dice que si el amor regresa, será para quedarse, comentó esta fuente. El entorno de Maazine, por su parte, señaló que la actriz también se encuentra en un momento de madurez emocional. Tras su regreso de Francia, ha preferido centrarse en su bienestar y en proyectos personales, pero no es indiferente a lo que ocurrió en aquella velada. Ella no planeaba revivir nada, pero la sinceridad de Cenk la desarmó. Fue como si todo el peso de lo no dicho desapareciera de golpe, aseguró una amiga íntima. En un programa de televisión, una presentadora describió la escena como uno de los momentos más humanos y auténticos que se han visto en la farándula turca. Y es que no se trató solo de una declaración pública, sino de una especie de reconciliación con el pasado, un cierre que tal vez se convirtió en un nuevo comienzo. Días después, se filtraron fotografías de ambos paseando por las calles de Estambul. Sin gestos románticos, pero con una complicidad evidente. Al ser abordado por los reporteros, Cenk se limitó a decir, a veces el amor necesita silencio para encontrar su voz. Esa frase volvió a conquistar a los fans, quienes comentaron que el actor estaba viviendo una de sus etapas más sensibles y sinceras. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, lo ocurrido en aquel cumpleaños marcó un antes y un después en su historia. Fue la noche en que las heridas se convirtieron en palabras y el orgullo cedió ante el amor. Hoy, mientras los rumores sobre un posible reencuentro continúan creciendo, muchos seguidores esperan que este capítulo no sea un cierre, sino el renacer de una historia que nunca debió terminar. Y como siempre decimos en este canal, queridos seguidores, el amor verdadero puede tardar, pero nunca se olvida. Si te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Queremos saber, ¿crees que Cenk y Maazine volverán a empezar? Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre lo que piensas de este gesto y compartir el video con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio con más noticias del corazón.